Muy buen día, gente. El día de hoy, pues le traemos un tema muy interesante que es la cultura maya. Así que los integrantes que están presentando el día de hoy este increíble tema es Emi Saray Muchin, María Guadalupe Juan López, Guadalupe Monserrado Serrano, su servidora, María José Chichán y Isaac Noé Jiménez Lara. Así que, pues, sin más que decir, comenzamos. Entonces, ¿qué fue la cultura maya? Muy interesante, muy buena pregunta en realidad. Entonces, ¿qué fue la cultura maya? Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron a Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica, que fue en 2000 años antes de Cristo, hasta los 250 años después de Cristo, del continente hasta la época postclásica, que fue en 900 años a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. De hecho, fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria toda. Dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a culturas posteriores, parte de la cultura que aún sobrevive. Incluso los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Y hablando un poquito más, entonces, ¿cuál es su ubicación de la cultura maya? Ok, ya hablando respecto a eso, su ubicación, la cultura maya llegó a extenderse por un tercio de la región mesoamericana. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en la área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región se extiende desde el actual centro de México hasta América Central. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, y la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Incluso conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño, el Océano Pacífico. Es decir, que controlaron aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica. Ahora sí, hablemos un poquito más sobre su historia de la cultura maya. Hablando acerca, es algo muy interesante porque en el periodo clásico se desarrollaron grandes centros ceremoniales como Uxmal, que fue en el periodo. De hecho, la historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3.500 años. Sus primeros pueblos surgieron hace casi 4.000 años y su desaparición como cultura independiente ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Todo eso suele ser organizar entre grandes periodos, que son el periodo preclásico que les comentaba anteriormente, que es 2000 años antes de Cristo a 250 después de Cristo. El otro viene siendo el periodo clásico 250 hasta los 900 después de Cristo, y en el periodo último, que es el periodo postclásico, 950 a 1539 después de Cristo. Pero para que puedan seguir conociendo más acerca de toda la cultura maya, los dejo con mi siguiente compañera, Emi. La cultura maya se desarrolló en el trabajo de las piedras como el jade. Como muchas otras civilizaciones humanas, la maya se estableció a partir del abandono del dominio y del desarrollo de la agricultura, cuyos productos constituyeron durante siglos el fundamento de la dieta del maíz, de los frijoles, de la calabaza y el chile. Sus primeras ciudades surgieron alrededor del año 750 a.C. y hacia el 500 a.C. ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Los mayas hablaban un idioma muy diverso, derivado del protomaya ancestral, en un conjunto de lenguas mayas, cada una distinta dependiendo del reino en el que se hablaba. La región maya. La región de los mayas compartió rasgos con mucho de los restos de Mesoamérica. Creían que era un plano espiritual, habitando de las décadas y poderosas. Sus dioses debían ser aplacados mediante prácticas de rituales, sacrificios humanos. La cosmovisión maya era muy altamente elaborada. Contemplaba 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo. Entre los dos se hallaba el mundo de los vivos. A su vez, cada nivel constaba de 4 puntos cardinales, cada uno asociado a un color distintivo y a los cuales estaban asociados ciertos aspectos.
Ahora pasemos a la economía maya. La economía maya controlaba el acceso a los recursos naturales, como el salar de las Coloradas. Si bien la base del sustento maya era agrícola, el comercio del jugo y el rol fundamental en su civilización y en su contacto con los demás pueblos alrededor. Las ciudades más grandes e importantes controlaban el acceso a los recursos clave, como las minas y las fuentes de sal, e incluso el tráfico de esclavos en la región de Mesoamérica. De hecho, los mayas de Tabasco construyeron una extensa red de intercambio fluvial y hizo de ellos los más grandes comercios de su región. En su periodo, elementos de una típica cultura maya pudieron encontrarse en ciudades lejanas de Nicaragua y Honduras, por lo que fueron transportadas y comercializadas de alguna manera. Ahora vamos a ver un poco más sobre su organización social y política. Esta constaba de 5 vertientes. En la más baja estaban los esclavos, que eran castigados por delitos, y prisioneros de guerra. Frecuentemente eran sacrificados por los dioses. De ahí seguían los artesanos y campesinos. La mayoría de los pobladores eran tejadores, alfareros, agricultores y vivían y trabajaban en diferentes comunidades. De ahí iban los comerciantes. Disfrutaban de más liberales y prestigios por sus actividades. Luego estaban los nobles, jefes de guerra y altos funcionarios con sus familias. Y finalmente, en el pico de la pirámide se encontraban los sacerdotes, el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Ahora, para saber un poco más, vamos con nuestra compañera Lupita. Gracias, Emi. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura maya. Entre la arquitectura maya hay muchos fines, con los cuales se destacan los fines rituales. Se destacan las canchas para el juego de pelota y los mayas dejaron tras sí una importante obra arquitectónica, de las más grandes del mundo premoderno. Construyeron palacios, templos, pirámides, espacios ceremoniales y deportivos. Además, desarrollaron estructuras alineadas expresamente para la observación astronómica. Sin embargo, en sus ciudades no había ningún tipo de diseño urbano formal. De hecho, los pobladores crecían irregularmente desde el exterior hacia el interior. En el centro de las ciudades se hallaban los edificios administrativos y ceremoniales, rodeados de edificaciones residenciales. Sus construcciones empleaban tecnología neolítica con piedra y materiales perecederos, a través de técnicas de mampostería, y podrían aprovechar los elementos disponibles alrededor de ello. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de la escritura maya. Los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica. La escritura maya fue un sistema completo de escritura jeroglífica, el único de toda la América precolombina, cuyos primeros indicios se estiman entre los siglos I y II después de Cristo. En la región costera de la actual Guatemala es muy semejante a la escritura istímica mesoamericana, que consiste en hologramas, por lo que es posible que sugieran en paralelo. Los mayas también empleaban esta grafía para rotular vasijas, murales y estelas, con fines tanto prácticos como rituales religiosos. Hablando un poco acerca de la astronomía en la cultura maya, otro importante legado maya tiene que ver con su meticulosidad a la hora de contemplar el firmamento y registrar sus observaciones astronómicas en torno al Sol, la Luna, Venus y las estrellas. Según su creencia, del firmamento podrían obtenerse herramientas adivinatorias, es decir,
que los sacerdotes contemplaban los ciclos astronómicos pasados y los vinculaban con eventos que podrían repetirse, formulando así profecías. Ahora vamos a pasar a escuchar una conmovedora y bonita leyenda. Está a cargo de mi compañera María José. Gracias, Mari. Ahora la leyenda que yo les contaré se llama la leyenda del Quetzal. Algunas leyendas mayas relativas al origen del universo cuentan que Kukulcán, el dios creador, y Tepou, el dios del cielo, crearon al mundo. Cuando se afanaron en dar vida a las aves, el Quetzal nació de los soplos de los dioses. Dirigieron a un árbol de Guayacán. Con el soplo divino, las hojas azules verdosas del Guayacán salieron volando y en su vuelo adaptaron la forma de esta maravillosa ave, de majestuoso y largo plumaje. En el templo dedicado a Kukulcán, el dios más importante del panteón maya, cuyo nombre significa serpiente de plumas, y precisamente de plumas de Quetzal, se conoce en la mitología quiché con el nombre de Cucumatz, construido por los mayas itzáes en el siglo XII después de Cristo. En la mencionada ciudad de Chichén Itzá ocurre un curioso fenómeno acústico. Se dice que desde la famosa escalinata donde aparecen los equinoccios de primavera y otoño, la serpiente emplumada descendiendo, si una persona hace palmas en la parte enfrente de la escalinata, el sonido se propaga en el peralte de los escalones y produce un eco distorsionado que se escucha como el suave canto de Quetzal. De aquellos quetzales que llegaron en tiempos pasados y de los cuales nos dice el Chilambalam de Chumayel. Llegarán a su ciudad, itzáes, llegarán plumajes, llegarán quetzales, llegará Quentamal, llegará Xequit, llegará Kukulcán, y en pos de ellos otra vez llegarán los itzáes. Asimismo, una leyenda maya del Quetzal nos relata que antes de la conquista, estas aves solían cantar hermosamente, pero cuando los españoles invadieron Mesoamérica, guardaron silencio y no se ha vuelto a escuchar su canto. Solo cantará una vez más cuando la tierra sea verdaderamente libre de nuevo. Esta fue la leyenda del Quetzal y a continuación nuestro compañero Isaac nos hablará acerca del juego de pelota. Durante siglos, el juego de pelota maya fue parte fundamental de la vida en la cultura maya. Como testigos mudos de este pasado, hoy vemos vestigios y ruinas de los enormes campos de juego de pelota en México y en Centroamérica. El juego constaba con 2 equipos y una pelota. La cancha se encontraba como hundida y amurallada. Para jugar a la pelota se seleccionaba a los mejores guerreros, los más ágiles y fuertes. Se creía que durante el juego, estos fuertes mayas representaban a las divinidades dentro del campo. Las plataformas que rodean el lugar servían para que los gobernantes y los sacerdotes observaban con todo detalle el desarrollo del juego, por lo que se ha investigado las figuras talladas en los muros que rodean al campo del juego, que hablan de una continuación mística y religiosa. La ancestral civilización de los mayas desapareció dejando numerosas incógnitas que aún no han podido ser resueltas por los investigadores. Ese es el caso de la pelota maya, un juego del cual no se conoce con exactitud sus reglas. Se cree que el juego de pelota maya en un principio no tenía aros en sus extremos y que el objetivo del juego era que la pelota no cayese al suelo, ya que se consideraba como una representación del sol. Se cree que los aros fueron unos añadidos posteriormente. Existe la creencia de que a partir de este momento un equipo podía ganar el partido tan solo cruzando la pelota por el aro, además de conseguir puntos con solo tocarlo. Sin embargo, esto no es muy claro. Se cree que los miembros del equipo perdedor eran sacrificados. Esto se debe a las representaciones de hombres sin cabeza y sangrando al lado de otros jugadores vivos.
Otros creen que los que ganaban eran los merecedores del sacrificio de sus vidas. Sin embargo, hay dudas acerca del sistema de valores de los mayas, sobre si ellos consideraban válido hablar en términos de perdedor y ganador, ya que se conoce sus creencias superaban toda delimitación natural terrestre. Gracias. El juego de pelota prehispánico fue practicado en el área mesoamericana, que comprende a México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Existieron diferentes modalidades de juego, dependiendo de la región y época. El encuentro entre los equipos simbolizaba las batallas entre los dioses del cielo y los del inframundo, y la pelota representaba al sol. Dicho juego tuvo un papel ritual, político y posiblemente económico, que lo ubica dentro de las principales prácticas rituales y de juego en la historia de las culturas mesoamericanas. El juego consistía en golpear una pelota de caucho con los codos, las rodillas y las caderas para hacerla pasar por uno de los aros en el campo. Se utilizaban implementos que protegían a los jugadores de los impactos. Consistían en guantes protectores, faldilla de cuero de venado, cinturones deflectores y un fajado que permitía darle solidez a las caderas. Utilizaban rodilleras, coderas y sandalias. Para el antebrazo usaban un implemento posiblemente fabricado con cuero y acolchado con fibras naturales. La pelota maya estaba hecha de hule macizo, conocida como kik, que en idioma maya quiché significa savia o sangre de árbol. Los equipos se conformaban de 5 jugadores. La puntuación se obtenía por la suma y resta de tantos y rayas. Más que un deporte, el juego de pelota maya era un ritual que giraba en torno a la competencia, donde los participantes mostraban sus aptitudes físicas. Pues este fue el video del juego de pelota. Espero y que haya sido de su agrado. Esperamos y que les haya gustado.